No, los medios de comunicación no nos hacen violentos. Sí, sé que puede decir esto hasta el final del video, pero quiero ser muy claro y conciso con la idea. Ya que al contrario a lo que muchos pueden llegar a pensar, los medios de comunicación no tienen esta capacidad. Sin embargo, sí que podemos considerarlos como un factor dentro de muchos otros para desarrollar una conducta antisocial. Así que hoy vamos a hablar acerca de por qué se piensa que los medios de comunicación nos hacen violentos y cuál es su verdadera participación dentro de la conducta. Cuando hablo de medios de comunicación, me refiero a todos los espacios audiovisuales como la televisión, la radio, el cine, los videojuegos, periódicos, internet e incluso música y libros, ya que estos transmiten ideas a un gran número de personas, a diferencia de otros medios como la telefonía que normalmente se utilizan solo para conectar a dos personas. Generalmente cuando alguien dice que los medios de comunicación nos hacen violentos, se refieren principalmente a la televisión, el cine o los videojuegos. ¿Pero por qué? Analicémonos de manera independiente. La televisión, desde sus primeras apariciones alrededor de los años de 1920, fue visto como un instrumento innovador. Pero como todo instrumento nuevo que permite cambios sociales bastante grandes, está lleno de incertidumbre. ¿Qué es lo que puede hacer y para qué se ocupará realmente? En principio nos muestra nuestro entorno inmediato, es decir, aquello lejano a nosotros. Pero también nos cuenta historias, nos informa sucesos importantes y crea lazos gracias a esta información y entretenimiento que se transmite. Pero también aparecen miedos irracionales, como el daño a la vista o incluso daños cerebrales que la televisión puede causar, principalmente por el arraigo a lo tradicional o a lo anticuado y el miedo a lo desconocido y al cambio que permite la modernidad. Así como también surgen algunas teorías conspiranoicas como la mentira mediática o la implantación de ideas a través de la televisión. Pero para estos temas hay teorías bastante interesantes de las cuales hablaremos en próximos videos. En la televisión encontramos contenidos tanto para jóvenes como para adultos, principalmente más llamativo para los primeros, por la animación, en donde podemos encontrar la violencia de fantasía. Pero también encontramos programas con temáticas más reales. Vemos la vida privada de muchas personas e incluso encontramos temas tabús, es decir, aquello que no se te enseña normalmente y que podemos decir que está mal visto en la sociedad. Y para aquellos con un pensamiento ortodoxo o anticuado, genera el miedo de que todos aquellos que entren en contacto con el contenido cambien su manera de pensar y de actuar drásticamente. Y esta es una de las razones principales por las cuales se dice que la televisión genera violencia en los espectadores, ya que muestra contenido inapropiado, indecente o que simplemente está mal, y que no debería mostrarse. Y les dejo un enlace en el cual explico una teoría que habla acerca de los cambios televisivos con relación a la temática. El cine por su parte cuenta con un fenómeno un tanto similar, aunque su historia es más antigua que el de la televisión, pues esta data desde los años 1800. Principalmente en las últimas décadas con el kinetoscopio de Edison, pero surgiendo en su totalidad con el cinematógrafo de los hermanos Lumière, con el cual crean tanto un mercado como una industria, pues aunque principalmente era utilizado para grabar y preservar ciertos momentos, como los paseos de Porfirio Díaz, que por cierto a estos se le conoce como vistas y no como películas. Pero regresando al tema, con el tiempo este instrumento también es utilizado para contar historias. Al igual que la televisión, aparece la violencia de fantasía, y con el tiempo se nos narran historias con temáticas sociales y políticas bastante interesantes. Y al igual que con la televisión, los miedos irracionales al cambio, a la modernidad, al contenido audiovisual, comienzan a generar estos pensamientos erróneos acerca del contenido audiovisual del cine. Antes de hablar de videojuegos, quiero mencionar que desde los primeros años de aparición de los medios anteriores, comenzaron a realizarse investigaciones para determinar cuál era realmente la influencia del contenido audiovisual en los espectadores, principalmente en la conducta negativa. Se crearon muchísimas teorías y se llegaron a muchas conclusiones, realmente son muchísimas, pero todas las estaremos revisando en el canal en los próximos videos. Así que suscríbanse si estás interesada o interesada en la temática y quieres conocer más teorías de los medios de comunicación y la conducta social. De momento solo me pararé a mencionar dos posturas interesantes. La primera ve a los medios de comunicación como un elemento dentro de la conducta antisocial, es decir, piensa que realmente influye dentro de la violencia. Por otro lado, la postura opuesta dice que toda esta violencia audiovisual sirve como una especie de liberación o catarsis, es decir, al ver estos elementos en pantalla, neutralizamos nuestra violencia interna, por decirlo de alguna manera, evitando que se libere en nuestros círculos sociales, como familia y amigos.
Pero ¿qué piensas tú? ¿Por cuál postura te inclinarías? Déjalo en los comentarios. De momento te puedo decir que yo me inclino un poco más con la primera, pero lo explicaré más adelante. Ahora sí, volviendo a los videojuegos, este medio ha evolucionado mucho en las últimas décadas, y creo que ha sido el foco de atención cuando decimos que los medios de comunicación nos hacen violentos, incluso más que la televisión y el cine, principalmente por los cambios tecnológicos que conlleva. Pero antes de continuar, se estarán preguntando, ¿los videojuegos son un medio de comunicación? Pues la respuesta es sí. Pues con los nuevos avances tecnológicos, no solo buscan entretenerte durante un periodo de tiempo, sino también contarte una historia. Además existen todos estos juegos en línea, que dan paso a los esports, en los cuales puedes llegar a comunicarte con personas de diferentes partes del mundo, creando así relaciones sociales alrededor de los videojuegos. Por lo tanto sí, es un medio de comunicación. Los videojuegos, al igual que la televisión, son un poco más llamativos para jóvenes que adultos. No tanto porque los adultos no jueguen, sino porque los jóvenes tienen más tiempo libre para jugar. Por otro lado, los videojuegos son más inmersivos. Es decir, eres tú quien realiza las acciones del personaje o elementos del videojuego. Incluso podríamos decir que son un tanto adictivos. ¿A quién no le ha pasado que se queda jugando hasta tarde, incluso cuando dijo que no lo haría? Actualmente los gráficos son muy realistas. Incluso es un elemento muy importante para los jugadores, incluso tomándolo como un elemento para clasificar a un juego como bueno o malo. Y en cuanto a la violencia, ya no eres tú viendo a un actor realizar estos actos, o a una caricatura. Eres tú, mediante los comandos, quien realiza las acciones de los personajes, incluso cuando son violentas. Pero incluso con todos estos elementos, no es suficiente para decir que aquellas personas que juegan videojuegos se volverán violentas con el paso del tiempo. Podríamos hablar de conductas sedentarias o procrastinar, incluso frustración e intolerancia a la derrota. Pero eso no significa que al salir a la calle van a replicar lo que vieron o hicieron en el juego o van a liberar este estrés con las personas. Aunque este punto lo retomaremos un poco más adelante. Como mencioné al inicio del video, los medios de comunicación por sí solos no nos hacen violentos, pero son un factor dentro de muchos otros a tomar en cuenta dentro de la conducta antisocial. En criminología hablamos de los factores endógenos y exógenos. Los endógenos son aquellos internos del individuo, como el temperamento, que es hereditario, y también algunas enfermedades o cuestiones psicológicas, mientras que los factores exógenos son aquellos externos al individuo, como las provocaciones o burlas, también el consumo de ciertas sustancias como el alcohol, y claro que sí, los medios de comunicación. Por lo tanto, ver a los medios de comunicación como un elemento dentro de esta conducta no es nada alocado. Por sí solos no generan esta violencia en los individuos, pero sumados a todos los demás elementos, realmente debemos tomarlos a consideración, principalmente el contenido violento e inapropiado para ciertas edades, por lo cual considero que es muy importante respetar las clasificaciones que se nos otorga del contenido. En conclusión, y siendo un poco repetitivo, pero quiero ser bastante claro con lo que quiero decir, los medios de comunicación por sí solos no nos hacen violentos, pero sí son un factor que debemos considerar dentro de la conducta antisocial. Por ejemplo, has tenido un mal día, te fue mal en la escuela o en el trabajo y llegas a jugar videojuegos o a ver la televisión, pero resulta que lo que ves solo te hace enojar más, o estás jugando y pierdes y tu equipo te echa la culpa, llevándote a tirar el control o a gritarle al televisor. Esto no lo haces solo porque el medio fue el que te impulsó a hacerlo, sino porque todo tu contexto, todo tu día te ha ido mal y todos estos elementos mezclaron hasta converger en este punto. Tampoco quiere decir que el medio de comunicación sea el detonante, sino un elemento más. Y quizá tú estarás diciendo, bueno, a mí esto realmente me relaja, a mí he tenido un mal día y jugar videojuegos o ver la televisión me pone contento nuevamente. Pues sí, porque todos tenemos vidas diferentes, todos tenemos contextos diferentes y todos manejamos la situación de maneras diferentes. Este solo es un ejemplo que no es aplicable a todas las personas y sirve para esclarecer el punto que quiero dar, a los medios de comunicación como un elemento más, no como el factor principal. Y eso es todo por hoy, estaré hablando de más teorías para expandir el debate acerca de este tema. Si te gustó el video no olvides regalarme un like, eso me ayudaría muchísimo. Si aún estás interesada o interesado en la temática, no olvides suscribirte para no perderte ninguna teoría. Si gustas dejar un comentario acerca de este tema, los estaré leyendo. Muchas gracias por ver este video, hasta la próxima.